Bien, vamos a hablar ahora con el doctor Patricio Herrea. Ustedes saben que hay un espacio que la radio le ha cedido al municipio que se llama Salud Mental Comunitaria. Lo brinda Laura Oliverio. Laura Oliverio estos días se ha tomado un descanso. En su lugar le hemos propuesto al doctor Herrea que esté con nosotros. ¿Por qué? Porque va a estar dando una charla, para mí altamente significativa, que está vinculada a las enfermedades electromagnéticas. ¿Qué enfermedades originamos aquellos que tenemos, como los medios de comunicación, con las ondas, con las antenas donde tenemos precisamente, o las estructuras donde hay antenas, los celulares y demás? Gente que duerme toda la noche con el celular abajo de la almohada. Si esto puede originar enfermedades o es una adicción simplemente a la necesidad de estar todo el tiempo conectado. Ok, Patricio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, ¿te has puesto a investigar lo que aquellos que no queremos ver o que no queremos investigar? Sí, un poco es un tema que nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo, los que hacemos terapia neural, porque esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos campos interferentes. Campos interferentes que están en nuestro cuerpo y están fuera de nuestro cuerpo y que producen lo que en la llamada física cuántica se llama ruido o parasitismo o una información anómala que la recibe nuestro sistema nervioso, y a partir de ahí el sistema nervioso, a través del sistema también neurovegetativo, que es el sistema nervioso que llega a órganos, glándulas, articulaciones y músculos, produce un efecto, digamos, en el tiempo, un trastorno a nivel de la célula en sí, donde tenemos la codificación en el núcleo de la célula de las posibles enfermedades que podemos tener. Y con el tiempo esas enfermedades pueden, digamos, gatillarse y tener enfermedades de tipo banal o enfermedades serias, como por ejemplo las enfermedades inmunológicas, el cáncer, enfermedades infecciosas, porque nos predispone a un terreno en el cual la bacteria puede crecer más fácil. ¿Por qué la charla? Porque evidentemente desde hace 20 años a esta parte el electromagnetismo está cada vez más importante y estamos rodeados realmente de estas ondas electromagnéticas. El tema es que no las vemos. Claro. Al no verlas, lo que no vemos no existe. Pero esto justamente es la física cuántica, ¿no? Cuando Einstein decía que en los agujeros negros del universo, ahí se cosían las habas, y los otros físicos decían que no, porque eran agujeros negros vacíos, que no había nada, resulta que después se comprueba que existen partículas más pequeñas que el átomo, que se llamaban partículas subatómicas. Y ahí Einstein, que yo digo fue una bisagra entre la física tradicional, ¿no es cierto?, como la física de Newton, la física de la gravedad, claro, que todos sabemos porque Newton estaba sentado ahí al lado en un árbol y se caía una manzana y decía, ¿cómo? ¿Por qué se cae la manzana y va hacia la Tierra? Bueno, porque ahí aparece la teoría de la gravedad, donde después reprodujeron ese método, cayeron 60.000 manzanas, como digo yo, y todo le pasó lo mismo, y resulta que la Tierra evidentemente atraía, digamos, esos cuerpos, esa materia. Y eso era la teoría de la gravedad. Era todo lo que se comprobaba, era lo que no se comprobaba, como yo siempre digo, preguntémosle al párroco de la iglesia. Patricio, es como Dios, ¿no? Bueno, yo te voy a decir lo del alma, ¿no? Como no la vemos, entonces todavía sigue la discusión. Bueno, los griegos se rompían la cabeza, es decir, y querían disecar los cuerpos para encontrar, ¿no? Realmente el alma, a ver dónde estaba ubicada. Y todo esto, bueno, ahora con la física cuántica se viene a comprobar los hechos que no se veían. Por ejemplo, la gente ya hoy conoce por el yoga, por ejemplo, que practica mucha gente, los famosos chakras. ¿Y dónde están los chakras? Desde el coronal hasta mejor dicho, del kundalini, que es el más bajo, hasta el coronal. Es decir, ¿dónde están los chakras? Uno puede disecar el cuerpo y no encontrarlos. Pero bueno, un señor que se llamaba Sheldrake, un inglés, descubrió que esto es difícil, pero lo nombro, eran campos morfogenéticos no localizados. Ahí había concentración de energía, evidentemente. Entonces, también no se veía, y esto lo dicen los sacerdotes, ¿no es cierto? Es decir, la gente dice ver para creer, y esto es creer para poder ver. Entonces, desde hace unos 3 años, junto con médicos chilenos y uruguayos, empezamos a, digamos,
digamos, a trabajar y a informarnos con literatura, muchos de los franceses, que tienen un libro muy interesante que se llama Enfermedades por las ondas electromagnéticas, donde acá describen, digamos, todo este problema, este real problema, porque esto es cada vez mayor, porque ya la gente es como el auto, ya no tiene uno, tiene dos o tiene tres, y después tiene la computadora, y después, yo digo, ustedes el 9 de julio, nosotros el 9 de julio, venimos por la calle Mitre, a la altura ya desde la rotonda para acá, no se puede escuchar radio. Pasamos por el Banco Provincia, por la esquina del Banco Provincia, no se puede escuchar radio. Y en muchísimos lados. Eso es un ruido, porque se llama como una fritura, ¿no es cierto? Uno viene escuchando y empieza con una fritura, parece que estuvieran friendo papas fritas, y uno no puede escuchar lo que se dice. Y eso es lo que pasa en el cuerpo. Es decir, si a mí me viene una información normal, el cuerpo esto es emisor, receptor, decodificación de la información y larga la información hacia algún lugar. Esto es lo que sucede en el cuerpo, es decir, mi cuerpo recibe esa fritura, esa mala información hacia mi cerebro, y el cerebro lo larga como una mala información que en definitiva termina en la célula, donde ahí va a ser el daño. Y pueden ser, como dije, daños banales, como por ejemplo, y esto guarda, peligro, los niños y las mujeres fundamentalmente, y el órgano de la mujer más sensible en esto de las ondas electromagnéticas es el tejido glandular mamario. Es decir, uno está viendo cada vez, por los colegas que uno se dedican a esta especialidad, cada vez más cáncer de mama y cada vez más cáncer en general. Y digo siempre lo mismo, la medicina avanzó. ¿En qué avanzó? Métodos diagnósticos. Hoy nos miran por todos lados, nos empiezan a encontrar cosas. Esta fue una charla que hicimos hace 2 años atrás y pasamos a ser un nuevo enfermo sin sentir absolutamente nada. Y después con todas las consecuencias que pueden suceder. Pero ¿qué pasa? Estas ondas electromagnéticas, digamos, que no las vemos, empiezan a dar la sintomatología, que dije banal, como puede ser dolores de cabeza, contracturas musculares, nerviosismo, decaimiento, astenia, pero cosas importantes. Entonces, estamos hablando de cáncer, no estamos hablando de ninguna enfermedad simple. Entonces, sí, ya sé, ustedes dirán, las enfermedades, como estoy nombrando, pueden ser, hoy estamos rodeados de todas estas cosas, no de las ondas electromagnéticas, de los agroquímicos, de la mala alimentación, de los aditivos que tienen los alimentos, el sol, que la capa de ozono, que pin, que pan. Evidentemente estamos rodeados de todo eso. Y por ahí terminamos diciendo, bueno, de algo hay que morir y nos quedamos tranquilos. Pero ¿qué pasa? Esto que nosotros venimos viendo, y además una cosa supremamente interesante, que nosotros podemos medir las radiaciones electromagnéticas en el cuerpo. Y no hay ningún aparato, ni se cobra parte, ni nada. Es un test neuromuscular, sentadito en la camilla del paciente. Bueno, eso después en la charla del museo, quizás llevemos una camilla para hacer algunas, medir los celulares en algunas personas que estén dispuestas a... Bien, estás escuchando hoy al doctor Patricio Herrea, Despertarte, en la cual está haciendo referencia a las enfermedades electromagnéticas, aquellas que surgen a luz precisamente de las irradiaciones de onda de todos los aparatos de comunicación que tenemos hoy en vigencia, desde la radio, celulares y demás. Bien, bueno, las personas que duermen con el celular encendido toda la noche bajo de la almohada, ¿esto gravita negativamente? ¿Está dentro de posibles enfermedades? ¿O es un obsesivo que necesita estar todo el día conectado y no descansa bien? Bueno, desde que salieron, digamos, o sea, toda la tecnología, es decir, como, y lo decimos siempre, ¿no? Es decir, queremos estar súper conectados y estamos cada vez más desconectados, ¿no? Esto lo sabemos, la gente lo dice. ¿Por qué? Y porque ya no hay una relación tete a tete, ¿no es cierto?, donde podemos hablar. No, esto es a través de estos aparatos. Entonces yo digo, en el consultorio, ahora, me entretengo, digo, en un lenguaje así, risueño, haciendo historias de vida de electromagnetismo o de celulares y preguntarle al paciente, ¿no?
por ejemplo, y no solamente a los chicos o a los adolescentes, la gente grande ya también, hay gente que lo tiene totalmente incorporado esto, ¿no? El celular es como que... Entonces, bueno, a ver, la mayoría se lo lleva a la mesa de luz. ¿Y por qué te lo llevas a la mesa de luz? Y porque me sirve como despertador, por si me llaman los chicos de Buenos Aires, es decir, estamos pegados con eso. Entonces, y el marido, por supuesto, también, si es una pareja, tienen dos celulares que le atraviesan la cabeza con estas ondas electromagnéticas, y por supuesto el televisor arriba ahí en la pared, con la lucecita esa chiquita roja o azul. Bueno, eso también. Bueno, y algunos que se duermen y quedan toda la noche encendidos. También se duermen porque es el hipnótico más importante. Entonces, y en la casa, digo, ¿no es cierto? Nada más, el microondas, el televisor, la computadora, y después salimos afuera. Yo le digo a la gente, miren para arriba, es impresionante. Cuando empezamos a mirar para arriba, está lleno de cables, pero no lleno, recontra repleto. Y miren, y hay algunos generadores. Bueno, el otro día estoy bailando tango. Estaba en la José Ingenieros, en la biblioteca, y de adentro, la ventana, se ve un tremendo generador que ya cuando uno empieza con estas cosas, empieza a meter miedo. ¿Y cuál es el problema también más importante en la gente? Y esto nosotros lo venimos trabajando hace 25 años, no es de esto, de la tecnología de ahora, que se llaman campos interferentes, como dije al principio. La gente tiene muchos metales metidos en el cuerpo, y fundamentalmente en la boca. Me van a preguntar, sí, los implantes y las prótesis, en general, no son antenas tan importantes como puede ser una prótesis, esas famosas de cromo cobalto, ¿no? de metal, o las amalgamas, dentro de la boca. Porque esas prótesis son de titanio, y en general, si bien los franceses dicen que hay que medir todo en el cuerpo, pero bueno, a veces uno dice, si me tienen que poner una prótesis, póngame la prótesis. Pero el titanio en general no produce, digamos, estos problemas. Perdón, para medir en el cuerpo, ¿es una aparatología especial o es...? No, las manos del médico nada más, y ver y poder empezar a través de eso, indagar, no es una cosa tan sencilla, y la gente cuando hacemos esto, mira y dice, no puede ser, no lo puedo creer, ¿cómo? No, bueno. Pero y yo le digo, bueno, ahora es el celular suyo, yo ahora le voy a dar el mío, que está bendecido. Y no produce, o sea, el test se corrige. Y dice, ¿cómo puede ser? Porque hace más o menos en el año 40, Wilhelm Reich, un psicólogo contemporáneo, y trabajaba con Freud, no era un físico, era un inventor. Inventa, digamos, para que lo entiendan, como si fuera un conglomerado con una resina de piedras, como la turmalina, una piedra negra, puede ser de otros colores, pero están en las casas de donde venden piedritas. El cuarzo, que también es más conocido, y luego tiene cobre y otros metales en las cuales él lo mide con un contador Geiger para medir ondas electromagnéticas, y ve que evidentemente absorbían las radiaciones electromagnéticas. Entonces eso queda ahí, nadie le creyó, como todas las cosas que aparecen y que se inventan, nadie las cree, después la empiezan a creer, y en el tercer paso después dice, si esto ya estaba de antes. A esto le pasó a este pobre Wilhelm Reich, que capaz que ni se enteró todas las consecuencias buenas que había tenido a través del tiempo. Y otra cosa más, ustedes saben, la gente conoce las lamparitas de sal del Himalaya, esas lamparitas bonitas, sí, que son naranjas, que se ponen medio como una cosa estética, una cosa linda dentro de una habitación. Bueno, las lámparas de sal del Himalaya también absorben las radiaciones electromagnéticas. Y la tercera, que después vamos en la charla vamos un poco a desglosar un poquito más esto, la lavanda, nuestra querida planta de lavanda, y la esencia de la lavanda destapada, una buena esencia de buena marca, ¿no es cierto?, destapada al lado del televisor o de la computadora, absorbe también las radiaciones electromagnéticas. O sea, cosas para hacer hay, además de los consejos que no debemos hacer, ¿no? Y yo siempre digo, bueno,
porque acá hay que comprobar. En la naturaleza, cuando el famoso, que esto lo conocemos todos, viento norte, viento de los locos, donde los que hemos vivido en el campo sabemos que los animales empiezan a correr de un lado para otro y en la ciudad la gente está mal, con un ambiente enrarecido, uno dice que hace calor, ¿no es cierto? Como que se viene la tormenta. Evidentemente se llena, se carga la atmósfera de iones positivos, que no son nada buenos. Y la naturaleza es sabia. Llueve, los iones positivos van a la Tierra, entonces ahí se inactivan y todo vuelve a la paz. Esto pasa en la naturaleza. Y estas son las ondas también electromagnéticas. O sea que ejemplos hay miles. Y que podemos hacer ciertas cosas. Tratar de prevenir lo más posible. Otra de las cosas interesantes que también se vio es que disminuyen los niveles de vitamina D3, que es la vitamina que los médicos sabíamos y la pedíamos solamente para los trastornos de osteoporosis, los problemas que tenían en general las mujeres menopáusicas, cuando después de la menopausia empezaban a disminuir, digamos, y a abolirse los estrógenos, las hormonas sexuales femeninas, y tenían más posibilidades de fractura. Entonces, bueno, ahí dentro de todo ese sistemática, se pedía la vitamina D3. Bueno, los franceses han comprobado, y esto lo veo yo en el consultorio, y veo que lo están pidiendo los médicos, la disminución importante de vitamina D3. Y los otros días hablábamos en el círculo médico que no es solamente una vitamina, hoy la vitamina D3 se considera una hormona fundamental para mejorar la inmunidad. Esto se habla mucho en la famosa medicina y nutrición ortomolecular, que desgraciadamente fue conocida por la señora Moria Kazan. Pero bueno, pero es importantísimo. Y otra de las cosas que a la gente le va a sonar también, la famosa fibromialgia reumática. La fibromialgia que tienen, son mujeres generalmente, catalogadas de histeriformes, que tenían problemas depresivos, que empezó a aparecer hace bastante tiempo, me acuerdo porque yo estaba en el hospital, y esta enfermedad tenía, como yo digo, el dedo fracturado, ¿no?, que uno tiene. Entonces lo apoya acá, le duele acá, le apoya acá, le apoya en la pierna, le duele. Tienen muchísimos dolores musculares, además de otras cosas, ¿no? Y esto salió en revistas de las mujeres y en revistas muy conocidas en nuestro medio, y realmente de los 18 síntomas había que tener por lo menos 11 para tener la enfermedad. Y por supuesto que después, bueno, los laboratorios crearon un medicamento para esto que, con sus resultados ahí muy cortitos. Parece ser, porque justamente si yo voy a medir la onda electromagnética a través de un test muscular, justamente la fibromialgia está producida por el electromagnetismo. Porque esta es una enfermedad nueva, es una enfermedad moderna. Claro. Estás escuchando hoy a Patricio Herrera hablándonos de enfermedades electromagnéticas. Todo esto que estás escuchando ahora en Despertate los va a dar el próximo jueves en el museo. ¿A qué hora, Patricio? 20 y 30. 20 y 30 horas, abierta a la comunidad, porque se trata de enfermedades, podríamos decir nuevas, pero que tienen una enorme repercusión. Hasta ahora, de toda tu explicación, me queda latente como que tiene mayor gravitación las consecuencias de lo electromagnético en la mujer, en algunos órganos de la mujer, que en el varón. Punto 1. Ahora nos van a confirmar eso. Y que a partir de ahí se originan disparadores cancerígenos como punto central en general. Y en particular a la mujer en el cáncer de mama. ¿Te estamos captando bien el mensaje? Sí, bueno, para ponerlo en blanco y negro a los oyentes. Evidentemente. Y a los televidentes. La enfermedad es multifactorial, entonces correcto. No vamos a decir el electromagnetismo causa siempre cáncer. No. Es decir, hay muchas preponderancia. Cosas. Ahora, esto es como todo. Los seres humanos tenemos mayor sensibilidad hacia ciertas cosas, otros la pasan mejor, pero lo comprobado por las estadísticas es que la mujer es 3-1 con respecto al hombre en cuanto a esto de la hipersensibilidad o de la sensibilidad a las ondas electromagnéticas. Y mucho esto también se da porque en general las mujeres tienen mucha billutería. Y esto yo también lo mido.
porque a veces hoy se usa un anillito en cada dedo. dedo, por supuesto un collarcito metálico, ni hablar en la oreja de todas las o una pulserita piercing, también, la pulsera, el reloj, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces me ha pasado que al hacer el test me da mal y le digo, sáquese todos los metales. Claro. Y corrige. Le digo, bueno, tome todos los metales de nuevo, agárrelos con la mano, no se los ponga, agárrelo con la mano. Vuelve a dar mal. Evidentemente el metal en la mujer, y debe ser eso, por eso 3-1, es, digamos, importantísimo. Y ni hablar de los chicos, los adolescentes. Tuvimos un caso en Buenos Aires, una chica con una sinovitis, con una inflamación de la cadera, 18 años, donde, bueno, por supuesto, antiinflamatorios, corticoides, no pasaba absolutamente nada, hasta que, bueno, un médico de los que pueden ver un poco más de todas estas cosas, descubre en la boca que tenía un hermoso piercing pasado de lado a lado en la lengua. Se retiró el piercing y se terminó la sinovitis de la cadera. La enferma se curó. Es decir, ¿y qué quiero decir con esto? Somos antena de todo el electromagnetismo que nos rodea a través de esos metales. Esas ondas que no las vemos, claro, y entonces van directamente. Y otro ejemplo, que esto vamos a hablar mucho de, hasta tengo para leerlos, porque no quiero olvidarme de los consejos. Como metal, el oro y la plata son igual. Eso te digo. Igual. El auto. El auto, lo hablé con un ingeniero, le digo, ¿por qué los franceses decían que en el auto no se debe usar el celular, digamos, tenerlo prendido al celular? Porque el auto, el ómnibus o el micro, el subterráneo, el avión, es una parabólica que absorbe, digamos, como un gran paraguas que absorbe las radiaciones, convergen las radiaciones electromagnéticas, y de ahí al celular, y del celular al ser humano que está dentro del auto. No por nada cuando vamos en avión nos dicen pongan el celular en modo avión, claro, es decir, para no interferir con las ondas que le pueden mandar de la central del aeropuerto. Entonces, el consejo es o tenerlo apagado si no tenemos una llamada urgente o que sabemos que lo necesitamos, o ponerlo en modo avión. ¿Por qué? Pues si no estamos siendo presa dentro de un habitáculo de una cantidad de ondas electromagnéticas. Y esto no es... Así que el modo avión lo podemos poner en la casa sin inconveniente, sin estar en determinados horarios que sabemos que no vamos a recibir o no lo queremos apagar. Ahí no nos ahí no nos va a dar, es decir, porque ahí absorbería, digamos, no absorbería las radiaciones electromagnéticas, pero de todas maneras, esto, si lo tenemos apagado, yo digo, para mí es mejor. Claro, si no necesitamos, lo que pasa es que dependemos tanto de ese aparato, ¿no es cierto? Que tenemos que estar conectados. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que, digamos, que se pueden hacer para tratar, por lo menos en lo posible, de evitarlo. Esto, ya lo sé, son muchas cosas que, incluso hablábamos esto de la vitamina D, y hoy, antes los médicos decían, los médicos que estudiaban estos trastornos metabólicos, hablaban de que es la mujer, por ejemplo, con solo tomar un poco de sol en las manos y en la cara, cuando iban a colgar la ropa, era suficiente para sintetizar la vitamina D3 en nuestro cuerpo para el metabolismo fosfocálcico de nuestros huesos. Pero hoy, evidentemente, las cremas de día que usan las mujeres tienen todos protectores solares, ni hablar cuando van a la playa o al lugar, una pileta, es decir, protectores solares cada vez más, porque el sol realmente está muy dañino por la capa de ozono, etcétera, y entonces se usan protectores solares con un filtro realmente muy importante, entonces tampoco ahí hay sol, ¿no? Así que es una cosa que se agrega a todo esto. Bueno, y los antídotos a toda esta problemática la tenemos que gestar nosotros mismos, más allá de la medicina, nosotros como persona, como ser humano, saber que esto existe y a partir de ahí tener esos cuidados precisamente para no estar siendo pasible de enfermedades electromagnéticas. Exactamente, y bueno, y estas cositas que dijimos, ¿no? Es decir, el orgonite, lo pueden buscar, porque realmente cuando uno empieza a hablar de estas cosas, que si hace, no sé, si 30 años atrás uno decía esto,
evidentemente mucho menos creíble, pero hoy yo les digo, busquen en internet. Este hombre que yo les digo, Wilhelm Reich, 1940, figura ahí. Busquen orgonites y van a ver por Mercado Libre unos orgonites preciosos, porque ahora han hecho, y yo lo puedo medir al orgonite para ver si anda o no anda, pero en general no he visto que no funcionen o que sean truchos, ¿no? Que ahora siempre nos pasa estas cosas, ¿no? Con la truchez. Pero hay pirámides, hay semiesferas, hay budas hechos de este material, virgencitas, es decir, han hecho de todos muy bonitos, porque tienen mucho color. Hay unos que son para celulares, que son más pequeños, que se adhieren, se pegan. Hay otros que son para computadoras. Esos que yo le digo que son pirámides, es para, tienen, hasta incluso está testeado, tanta cantidad de metros, perimetraje de protección, ¿no es cierto? 7 metros en una habitación, en un living, etcétera. Y lo van a buscar, busquen orgonites y van a ver un poquito la historia del orgón, cómo purifica las ondas. O sea que está todo en internet, ¿no? Acá nadie está diciendo cosas que no las puedan ver. Corroborar. Sí. Pero bueno, vos alertás y conjuntamente con eso nos ilustrás y advertís de posibles enfermedades y el antídoto, cómo las podemos evitar. Exactamente. Y fíjate bien. Vos, pero yo hablé al principio de campo interferente, la gente dirá, qué sé yo, qué es un campo interferente. Bueno, en el cuerpo, o en este caso es un celular, es un campo interferente que me está mandando una mala información y mi organismo la está decodificando y me lo tira a las células, esa mala información, y me puede desencadenar una enfermedad. Claro. La otra vez habían presentado los chilenos un casos que hoy en Buenos Aires, en algunos lugares ya se está haciendo, en Estados Unidos sí o sí, como campo interferente. Y hoy hay una nueva disciplina que se llama la posturología. Es decir, la postura, nosotros tenemos que estar como si yo le dijera, como en el auto, alineado y balanceado, ¿no? Correcto. Porque nosotros cuando el auto está mal alineado o balanceado, vamos por la ruta, se nos va para un lado, tiembla, en fin. Cuando lo alineamos, lo balanceamos, anda que es una preciosura. En el cuerpo pasa lo mismo. ¿Y sabés cuál es, Gustavo, el primer campo interferente? Esto lo supimos ahora en un congreso en Buenos Aires hace 3 meses. El primer campo interferente que tiene un chico es cuando nace. Y se ha comprobado, porque cuando nace el chico, nace normal, sale la cabeza. Y el obstetra lo primero que hace es tomar la cabeza y hace un giro para poder sacarlo. Correcto. Esos chicos que le hizo un giro y le produjo un corrimiento entre la primera y segunda vértebra, entre el atlas y el axis, eso queda como si a veces la quiropraxia, ¿no es cierto?, se utiliza como para alinear también la columna, ¿no?, o el cuerpo en general, las articulaciones. Eso se produce un deslizamiento del atlas y el axis, y se vio que esos chicos, cuando quedaban ahí en la incubadora o después con la madre, es decir, lloraban más, tenían más problemas infecciosos en los primeros 5 años, tenían problemas digestivos, problemas de reflujo, que esto lo conocen bien los pediatras, y hoy lo que están haciendo en Estados Unidos y en algunos lugares ya en Buenos Aires es, ni bien el chico nace, con una maniobra muy sencillita, que es con los dedos, porque es un niño muy pequeñito. Correcto. Corrigen, digamos, esa postura de atlas y axis, y esos chicos tienen una evolución muchísimo mejor y no presentan todos estos síntomas que yo les estoy diciendo. Pero mira qué interesante, hasta también avanza en la medicina y en el primer acto nuestro de llegar al mundo. Y a partir de ahí todos los demás actos. Por supuesto, sí, obviamente, pero ya tenemos un montón para estar mal. Correcto. Por eso a veces cuando uno hace quiropraxia en el consultorio o lo hace un kinesiólogo, que está contracturado, que el cuello, qué sé yo, 2 o 3 maniobras, y el paciente en el momento dice, me sacó la bolsa encima, que tenía una bolsa de papas arriba del hombro. Y bueno, esta cosa, esto se llama posturología. Y esto es muy importante, los odontólogos están estudiando estas cosas, porque muy importante las famosas que hoy está también de moda la articulación temporomandibular.
el desbalance de esa articulación también provoca cefaleas, problemas de irritación, nerviosismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que la posturología es una de las disciplinas importantísimas también, que tienen que ver con esto. ¿Por qué lo digo? Porque tiene que ver con lo que llamábamos hoy campos interferentes en nuestro cuerpo. Sí, que nacen de lo electromagnético. Patricio, muchísimas gracias por esta ilustración. Recordamos, jueves abierto a todos en el Museo de 9 de Julio, en la calle Edison y Cardenal Piroño, a partir de las 20:30 horas. Así es, sí. Enfermedades generadas por lo electromagnético. Así que el tema central de esta conversación y la demostración en vivo, cómo cada cuerpo nuestro tiene precisamente algún campo electromagnético y cómo liberarlo. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, los esperamos y lo mejor, y lo vamos a compartir. Nos ha dejado hoy con la cabeza electromagnética. electromagnética. Bueno, gracias. Muchas gracias.